Phil, si el chavismo continúa en el poder, existe un riesgo latente de fragmentación territorial de Venezuela. De hecho, es una conversación que ya está tomando lugar en círculos políticos e intelectuales bastante serios. Ubicándonos en un escenario donde no es posible una transición negociada, te pregunto, ¿estás absolutamente cerrado a una salida militar, interna o internacional? ¿Recomendarías más bien que se tolere el status quo? Es decir, un Estado que algunos consideran como fallido y que con intervención militar o sin ella está llevando a Venezuela al desastre que describes en el statement del Crisis Group como el peor escenario. Bueno, para responderte esa última parte primero, no, o sea, o sea, ¿cómo decirte? Nuestra preferencia por una solución negociada y no una solución militar es pragmático, creo. O sea, nosotros vemos y entendemos perfectamente el argumento que el sufrimiento humano causado por esta emergencia humanitaria es tan grave que lo mejor y tan urgente, digamos, su solución, que la única forma de resolverlo con la rapidez necesaria es a través de la acción militar. O sea, nosotros entendemos eso. Y nuestro argumento es más, tiene que ver más con las dudas acerca de la eficacia de tal acción y la capacidad de los actores relevantes a llevarla a cabo, y voy a ser más específico. Hasta ahora no se percibe ningún plan de intervención humanitaria que no sería prácticamente lo mismo que intervenir militarmente para sacar al gobierno, dado que el gobierno se niega a aceptar la asistencia humanitaria. Y lo digo que no es, primero no es distinguible, y lo otro que no lo vemos factible en los términos que lo plantea Almagro y lo plantea Ledesma, en el sentido de que cualquiera para ser legítima bajo el derecho internacional tiene que pasar por el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, y ahí Venezuela tiene dos aliados con veto, en el caso evidentemente Rusia y China. Entonces creemos que la propuesta de intervención militar en el fondo se reduce en términos prácticos a una intervención unilateral o prácticamente unilateral de Estados Unidos, porque el resto de la región y el mundo no ha expresado apoyo a esa idea. Y cuando examinamos eso en más detalle, vemos que por una parte Trump y el gobierno norteamericano no parece ser un aliado idóneo para llevar a cabo ese tipo de acción. Primero porque Trump no ha dado muestras de tener particular interés en la democracia y los derechos humanos. Es el mismo gobierno que es cómplice de la terrible situación humanitaria en Yemen, por ejemplo, y dice que quiere resolver la situación humanitaria en Venezuela. Es un poco difícil de creer. Creemos que lo que sucedería en el caso de darse una intervención militar norteamericana es que se llevaría a cabo según los intereses de Estados Unidos. En ese sentido, estarían los venezolanos confiando su futuro, su crisis, su necesidad de transición a un tercero con sus propios intereses que seguramente prevalecerían a la hora de comprometer sus fuerzas militares. Y en segundo lugar, porque creemos que descabezar el régimen venezolano
no sería el fin del cuento, que podría ser el comienzo de un periodo extremadamente difícil, por varias razones. Uno, porque habría que decidir el gobierno, es decir, quién va a gobernar en situaciones en que en este momento la oposición está extremadamente dividida. ¿Cómo se resolvería el problema de seguridad? Porque seguridad interna en Venezuela podría ser extremadamente complicada, con una proliferación de grupos armados irregulares, regulares de todo tipo, políticos, criminales, mezclas de las dos cosas, muchos de los cuales tienen un interés claro en promover el caos. Una intervención norteamericana podría darles perfectamente un pretexto nacionalista para seguir sembrando el caos y así seguir beneficiándose de la situación del caos. Y no vemos ni Estados Unidos ni nadie estaría en condiciones ni con voluntad de ocupar Venezuela y garantizar la seguridad mientras se resuelva esa situación. Y nos preocupa que podría haber un régimen, un gobierno post-intervención militar, podría carecer de legitimidad tanto interna como externa, y por lo tanto sería inestable, habría poca gobernabilidad, y las posibilidades de atraer tanto inversiones privadas como ayuda multilateral, que va a ser absolutamente imprescindible para reparar la economía, podría ser muy difícil de conseguir. Y por todas estas razones, por lo menos yo creo que mínimamente necesitaríamos convencernos de que los que proponen tales acciones tengan un plan claro de lo que hacer posteriormente con Venezuela. En este momento, las referencias que se ha hecho a la posibilidad de una intervención militar han sido muy simplistas. Quizá porque los que piensan así no quieren revelar los planes que tienen, o quizá porque no tienen planes. Pero la verdad es que hasta ahora no convencen, y no solo no convencen, sino que por plantear una situación aparentemente sencilla, es decir, quitamos al gobierno y se resuelve el problema, creo que desmovilizan a lo interno y dan una falsa impresión de la facilidad con que se podría resolver esto si existiera la voluntad de hacerlo.